Eh, Nosotros fuimos dando en las primeras clases una parte conceptual general de la materia y de a poquito vamos entrando un poco más. Repaso un poco lo que estuvimos hasta donde habíamos llegado la semana pasada y, y vamos a reforzar algunas cuestiones que dejamos de la clase 2. Para ello, bueno, ahí tienen uno de los PowerPoint que le había enviado para que lo suban. Uno de esos eran los factores productivos. ¿Eh? Cuando hablamos de los factores productivos, aquellos elementos que nos permiten a nosotros llevar adelante el proceso de producción. ¿Mm? Quien organiza la producción, el organizador de la producción, el empresario, ¿qué hace? Combina esos factores productivos. Ahí en la filmina yo les había preparado a modo de presentación recursos naturales, trabajo y capital, digamos. También podríamos considerar aquí a la tecnología dentro de estos factores que permiten llevar adelante un proceso de producción y que son determinantes. Cuando pensamos en recursos naturales, digo, recursos energéticos, no energéticos, ambientales. Y cuando pienso en el factor trabajo, bueno, el tiempo que una persona dedica a la producción. ¿Mm? Y por último el capital, que siempre que hablemos de capital en economía vamos a estar haciéndonos referencia a las máquinas, ¿no? Los bienes durables que se utilizan para un proceso de producción de bienes, un proceso en el cual yo recibo un insumo, hay una transformación y obtengo un producto final. Entonces, bienes de capital, permanentemente voy a pensar yo en las máquinas. ¿Mm? Bien, también habíamos hablado de un esquema circulatorio, cómo se relacionan los principales agentes económicos, la economía doméstica y las empresas, a través de mercados de bienes y servicios y mercados de factores de la producción, ¿no? En cada uno de estos mercados se fijan el precio, en un caso el precio de los bienes y servicios, en el otro el precio de los factores de la producción, de los factores que nosotros hemos visto en la filmina, en la presentación anterior. Entonces, en el mercado de bienes y servicios, la familia va a ese mercado en carácter de demandante de bienes y servicios y la empresa en carácter de oferente. Y hay un doble circuito, un circuito de bienes en donde las empresas llevan los bienes al mercado, las familias del mercado obtienen esos bienes y los adquieren para sí, y otro circuito, ese es el circuito real de los bienes, y luego hay otro circuito que es el monetario, ¿no? Que va en sentido opuesto y que tiene es la contraprestación por haber obtenido estos bienes. Es decir, la economía doméstica, las familias llevan al mercado dinero, ese dinero es el que queda en manos del empresario como consecuencia de haber llevado bienes y servicios. Ahí tengo un mercado, mercado de los bienes y servicios, y tengo oferente y demandante. Ahora, si yo voy a otro mercado, el mercado de los factores de la producción, en donde se encuentran tanto la familia como las empresas, pero aquí en lo que se intercambia, a ver, para comprenderlo con facilidad, por ejemplo, tengo el mercado de trabajo. ¿Eh? Entonces, las familias, ¿qué hacen? Llevan sus servicios, horas de trabajo, horas de trabajo que los vuelcan en la actividad de producción de bienes. Y las empresas actúan como demandantes de esas horas de trabajo, ¿no? Van a ese mercado, nuevamente mercado, oferta, demanda, precio. Y allí se fija el precio de ese, ahora no de ese bien, sino de el valor de ese factor de producción. En este caso, el valor de la hora de trabajo.
Entonces, este es un esquema circulatorio. Acá tenemos una economía cerrada, es decir, aquí no interviene el sector externo, tampoco estoy considerando el sistema financiero, tampoco estoy considerando al sector público, estoy tomando un esquema cerrado, el de una economía doméstica. Después lo voy complicando este mismo esquema circulatorio y empiezo a incorporar más actores, ¿no es cierto? En este otro, que nosotros encontramos un poco más amplio, ya tenemos en esta filmina considerado el resto del mundo, considerado el gobierno, el mercado financiero, aparte del mercado de factores, el mercado de bienes, también el mercado financiero. Tengo, al igual que en el caso anterior, empresas y familia, pero le agregué el gobierno, le agregué el resto del mundo y le agregué el mercado financiero. Entonces ahí se pone un poco más compleja el conjunto de relaciones y vemos que el gobierno con la familia y bueno, hay un proceso a partir del cual el gobierno entrega bienes públicos, en el caso de que se dedique a la producción o a la regulación, o el Estado establece reglas para que uno pueda adquirir los bienes, es decir, uno compra alimentos, sí, bueno, pero hay un proceso de supervisión de la calidad de esos alimentos que es regulada por un organismo público, ¿no? Que se va a encargar de cuidar que la calidad de esos alimentos sea la adecuada. Entonces, el gobierno, ya sea produciendo o regulando, interviene en el mercado. En este caso, pensamos en un caso concreto que es el consumo de las familias. A su vez, el gobierno también puede participar del mercado de bienes, yendo a buscar bienes y servicios, es decir, cuando actúa como demandante de bienes y servicios. Por ejemplo, para la provisión de un comedor comunitario, el Estado va al mercado, busca esos bienes y los adquiere para luego prestar un servicio público, por ejemplo, en los comedores escolares. También va el gobierno al mercado en la búsqueda de vacunas, para una campaña de vacunación para la población en general, ¿no? Y también el gobierno puede ir al mercado financiero en busca de financiamiento, en el caso de que requiera financiar o la construcción de una obra o los consumos, ¿no es cierto? Como en este momento nosotros estamos viendo cómo el Estado está frente a determinadas necesidades financieras y acude tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional al financiamiento, cuando su nivel de gasto está por encima de los niveles de recursos. Ahora, si yo pienso en el gobierno y pienso en los recursos, también pienso en los impuestos, ya sea directos, impuestos indirectos, que cobran a las familias, a las empresas, que cobra el Estado. Entonces ahí va a haber una relación entre ambos. Cuando tengo en la mira al mercado financiero, es alguien que se para en el medio entre alguien que le sobra recursos financieros y alguien que necesita recursos financieros, un intermediario financiero, y entonces se va a parar entre el ahorro y las necesidades de un préstamo, ¿no? Entonces acá tenemos todos los bancos en general, formando parte de este mercado financiero. Luego, cuando pienso en los bienes y servicios, parte de la producción de las empresas de un país van al mercado de bienes y servicios y hay otra parte que va al mercado externo. Va al mercado externo de bienes y servicios, eso se denominan exportaciones, es decir, la venta que nosotros hacemos de bienes y servicios que va con destino a un mercado de bienes del exterior. También nosotros podemos adquirir estos bienes y servicios desde los mercados del resto del mundo hacia nuestra economía. Ese proceso se denomina la importación, ¿no es cierto? Importación. Luego las empresas
relacionadas con el mercado de factores, yendo a buscar horas de trabajo o yendo al mercado de bienes, entregando aquellos bienes que vuelca al proceso de producción, que vuelca en carácter de oferta. Y también las empresas yendo al mercado financiero a buscar financiamiento, ¿no? Mercado que, como decíamos, se para en el medio de aquellos que tienen un excedente, un sobrante de recursos, con aquellos que tienen una necesidad de financiar la actividad económica. Bueno, acá vemos que si nosotros quisiéramos analizar cualquier tipo de operación, de transacción, podemos pararnos en cualquiera de estos casilleros que están identificados y ver cómo se relacionan. Entonces, dada un conjunto de relaciones de un momento en particular, después aparecen las decisiones de política económica que adopta el gobierno o los hechos económicos que se producen, y empezamos a ver cómo afecta este conjunto de relaciones a cada uno de los actores que están aquí involucrados, cómo afecta al gobierno, cómo afecta a las familias, cómo afecta a las empresas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes este proceso de venta de relaciones a partir, por ejemplo, de la devaluación de este último mes. Entonces, ahí afectó absolutamente a todos los actores que están aquí incorporados en este cuadro. Entonces, bueno, ahora probablemente al mundo le vendamos más porque a los exportadores venden sus productos y obtienen las divisas que entran al mercado, entonces a ellos le va a ir un poco mejor, porque van a obtener mayor cantidad de unidades de moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Entonces, siguen vendiendo sus productos al mundo al mismo precio, pero cuando vienen al mercado, cuando entregan sus divisas al Banco Central, las cambian por mayor cantidad de unidades de moneda nacional. Entonces, antes y después de la devaluación, a los exportadores les fue mejor, ¿sí? Bueno, cuando pienso en la compra de bienes y servicios que nosotros hacemos al resto del mundo, que decíamos se denomina importación, esa importación se pone más cara, porque ahora para juntarme con los dólares, para comprar un producto importado, tengo que poner mayor cantidad de unidades de pesos, para acceder a esas unidades de moneda extranjera, que me permite llevar a cabo la importación de bienes y servicios, ¿no? Por otra parte, también algo que está ocurriendo actualmente es en el mercado financiero son muy altas tasas de interés. La tasa de interés, habíamos dicho, dentro de los factores de la producción, capital, trabajo básicamente, la remuneración o la forma de pagar a cada uno de estos factores, en el caso del trabajo es el salario, en el caso del capital la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es muy alta, nosotros decimos que el costo del capital es muy alto, es muy alto. Entonces, bueno, el hecho de que nosotros tengamos una tasa de interés muy alta significa dificultades para llevar adelante procesos de producción. ¿Bueno? ¿Por qué es difícil? Bueno, porque ahora cualquier actividad económica que implique dinero, nosotros habíamos visto en la primera clase el tema del costo de oportunidad. Entonces, cuando yo tengo que llevar adelante una actividad productiva, vienen y me preguntan, che, negocio, me quiero instalar una panadería, quiero saber si me conviene, no me conviene, si es negocio o hago alguna otra cosa. Entonces, cuando uno piensa en cuánta plata tiene que poner para llevar adelante ese negocio, hay algo que se mide en economía que es el costo de oportunidad, que es qué haría con ese dinero si yo lo aplico a otra actividad. Y eso es una manera de medir cuánto vale la actividad que yo pienso llevar adelante. Entonces, este costo de oportunidad, cuando la tasa de interés es muy alta, es muy grande. Entonces,
es probable que cuando la tasa de interés esté en valores elevados haya pocas actividades productivas que sea negocio llevarlas adelante. La medida que esa tasa baja y se acerca a cero, ¿qué ocurre? También baja a cero el costo de oportunidad, porque si yo llevo ese dinero, en vez de comprar la panadería, lo llevo al banco y lo dejo ahí en un plazo fijo, o compro letras, leva, qué sé yo, todos los productos que hay en el mercado financiero. Si la tasa es baja, quiere decir que me van a dar muy poquito, entonces posiblemente yo evalúo llevar adelante ese proyecto productivo. Así es como va impactando en cada uno de los agentes económicos lo que está ocurriendo en la economía en un momento determinado. Para eso utilizamos todas estas herramientas para llevar adelante el análisis. Ahora nos vamos a meter un poco más de lleno en cada uno de esos mercados que aquí tenemos presentados. Tenemos el mercado de factores, el mercado de los bienes y el mercado financiero. En cada uno de esos mercados tienen una característica particular, pero nosotros lo que vamos a mirar ahora es cómo funcionan los mercados. Y vamos a una segunda filmina, ahora la voy a habilitar en un minutito y así comenzamos a ver los mercados y su funcionamiento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? ¿Están despiertos todavía? Bien, bien, bien. Sacuden las manos como si estuvieran despiertos. Bueno, perfecto. ¿Reconquista? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a habilitar la otra filmina. Ahí me recibí un mensaje también escrito. ¿Todo bien? Bueno, un segundo, por favor. Bueno, los mercados entonces vamos a ver ahora y cómo funcionan los mercados. En primer lugar vemos una definición de mercado definido como una institución social en la que bienes y servicios, factores de producción se intercambian libremente. Una palabra que vamos a escuchar bastante seguido, libremente. Bien, decimos por un lado economía doméstica, empresas, el punto que estábamos analizando anteriormente junto con los dos principales mercados, mercado de factores y mercado de productos, empresas y familias, y estos lugares de encuentro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos que nosotros vamos a encontrar? Entonces, que es un sistema económico de mercado descansa en un principio de la libre iniciativa del individuo, digamos, la valoración muy alta a las libertades individuales a la hora de tomar las decisiones, ¿no? El consumidor, yo pienso en el mercado de bienes, decide libremente qué va a consumir conforme a sus preferencias y sus medios.
el productor también decide libremente qué va a producir, cómo lo va a hacer, de qué modo, a efecto de lograr el objetivo que él busca, que es maximizar el beneficio. Quienes son propietarios de determinados medios o recursos deciden también libremente emplearnos para recibir una contraprestación. Es decir, nosotros vamos a trabajar y ¿de qué disponemos? De determinados medios, nuestras horas de trabajo. Y decidimos también libremente aplicarlo a cambio de una contraprestación, una tarea que vamos a realizar. Bien, estos son los elementos básicos de una economía de mercado. Bien, y acá nos vamos a detener un poco más en algunos aspectos. Esta plantilla es importante porque señala, y es objeto de mucha polémica, digamos, las dos grandes miradas que hay respecto de el mercado sí, el mercado no. Es decir, más mercado, más Estado. Entonces, por un lado nosotros tenemos ventajas del sistema de economía de mercado y los problemas que genera la economía de mercado, y vamos a tratar de analizarlo con casos concretos a cada una de estas cuestiones. Bueno, la primera gran ventaja de un sistema de economía de mercado, que como vimos anteriormente es la base del consumidor actuando libremente, el productor actuando libremente y la posibilidad de llevar a cabo una transacción. Entonces, aquí el primer punto es la asignación eficiente de los recursos económicos. Nosotros habíamos, en el trabajo que yo les dejé de Samuelson, está indicado allí uno de los temas que vimos la primera clase, que era el de las fronteras de las posibilidades de producción. Entonces, cuando yo combinaba la producción, tomábamos un ejemplo cualquiera, en donde yo combino la producción de alimentos y la producción de armas. Es decir, un país que aplica todos los recursos de que dispone a la producción de armamento, o un país que aplica todos los recursos de que dispone a la producción de armas. Bueno, y esto lo veíamos en un eje cartesiano, en un cuadrante de un eje cartesiano, en donde podíamos identificar las dos variables, armas o alimentos, y la frontera como una curva envolvente que me describía cuál es lo máximo que puedo producir en el caso de que decida producir un bien y el otro no, el otro bien o el anterior no, o combinaciones de ambas. Y el costo de oportunidad estaba determinada por ir renunciando a unidades, por ejemplo, de la producción de armas, para ir logrando unidades de la producción de alimentos. Entonces, todas esas combinaciones siempre se producen haciendo el máximo uso de los factores de lo que yo dispongo. Y esa línea que configura esa frontera de las posibilidades de producción me dicen justamente esto, que eso es lo máximo que yo puedo producir. Entonces, cuando yo miro el concepto de asignación eficiente de recursos y repaso el concepto que nosotros habíamos visto de eficiencia, esto de que yo no puedo producir ninguna unidad más del otro bien sin dejar de producir una unidad, en el caso de la combinación que habíamos elegido, alimentos y armas, sería de esta manera: no puedo producir una unidad más de alimentos si no renuncio a una unidad de armas producidas. Entonces, en ese caso estoy en la frontera y estoy siendo eficiente porque estoy aprovechando al máximo los recursos de los que dispongo. Entonces, una ventaja del sistema de economía de mercado es la asignación eficiente de los recursos económicos. Eso es lo que yo estoy logrando.
Luego, otra característica que el comportamiento competitivo conduce a la solución más adecuada, ¿eh? El hecho de que haya un proceso de puja, de competencia, donde no hay uno solo que produce, sino son muchos, y que van al mismo mercado a partir de la producción de un bien homogéneo, ¿eh? Entonces tengo un mercado con un bien identificado claramente, entonces no es uno solo el que produce, sino son muchos, y la puja que se genera es quién produce de una manera más eficiente, con mejores condiciones de calidad y precio, y esa puja que se genera en el mercado, ese comportamiento competitivo, me lleva a la solución más adecuada, ¿eh? Así que haya dos personas que están tratando de prestar el mismo servicio con la misma calidad, esa puja por mejorar hace de que en el mercado yo encuentre la solución más adecuada a la hora de llevar adelante esa actividad. Esta es otra de las ventajas que tiene la economía de mercado, ¿no? Otra cuestión que es la reducción de los costos de información y de transacción. Es decir, cuando yo estoy pensando en mercados competitivos, mercados de competencia perfecta, estoy pensando en un mercado en el cual hay muchos compradores, muchos vendedores, ninguno en particular, ni compradores ni vendedores en forma individual, no hay nadie que maneje o que domine ese mercado, es que ejerza una función dominante. Nosotros conocemos el tema del monopolio como una expresión opuesta de la economía de mercado, ¿eh? Ahí hay uno solo que produce, y ese que produce ejerce su poder de monopolio sobre los demás, ¿eh? Entonces fija condiciones de calidad y precio de los bienes que ofrece en ese mercado, ¿eh? Nosotros en este caso estamos pensando en un mercado de competencia perfecta en donde todo el mundo conoce cuánto vale ese bien. Entonces estamos hablando de un mercado donde la información está disponible, ¿eh? Yo quiero saber cuánto sale un determinado producto, y si estoy hablando de un mercado de competencia perfecta, el precio es conocido por nosotros, y nosotros adoptamos la decisión de tomar o no ese precio de ese mercado en particular. El precio está conocido, entonces hay una reducción en materia de costos de información y de transacción, para llevar adelante la operación de compra o la operación de venta. Al existir este mercado, sale más barato acceder al mismo y estar informado de lo que está ocurriendo ahí en este mercado, ¿no? Esta es otra de las características de un sistema de economía de mercado. Obviamente, y volviendo a la cuestión de la libertad, es el sistema que respeta la libertad del individuo, ¿no? Las decisiones de cada uno de nosotros son respetadas dentro de este sistema de economía de mercado, ¿no? Y después también podemos mencionar la última ventaja, como la inducción a una rápida incorporación o introducción de innovaciones y cambios tecnológicos. ¿Eso qué significa? Que permanentemente el empresario expuesto a competir va a tener la necesidad de mejorar sus procesos de producción, de producir más cantidad, más barato, de una manera más eficiente. Entonces, eso lleva a que permanentemente el productor esté buscando nuevas formas de llevar adelante el proceso de producción, y eso estimula la producción de nuevos conocimientos, de innovaciones y de cambios técnicos y de incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, en la medida en que
se desarrolla o que nos desarrollamos en base a una economía de mercado, el sistema de funcionamiento es el de una economía de mercado, va a haber un estímulo muy fuerte a la incorporación dentro de los procesos de producción de nuevas formas de llevar adelante esos procesos de producción, y eso es incorporar tecnología y la búsqueda de nuevas tecnologías, es decir, la investigación tecnológica. Bien, por aquí la primera lista de aspectos a favor de un sistema de mercado. Y ahora vemos algunas cuestiones que no las hace bien la economía de mercado. Un primer elemento es la existencia de efectos externos. Los efectos externos o las externalidades son aquellos efectos que se generan en una actividad, en un proceso de producción, y que no fueron tomados en cuenta a la hora de el establecimiento del precio de los bienes. Por ejemplo, si yo tengo que producir papel, y a ver, no hay ningún amigo ahí de Paraná, bueno, allá en la otra costa, del otro lado, tuvimos unos líos bárbaros con los vecinos uruguayos, con la producción de papel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que los procesos de producción no invierten el dinero que es necesario invertir para evitar de que esa actividad genere efectos nocivos en el agua, en el aire, que son, por ejemplo, la contaminación ambiental. Entonces, si la planta instalada en el Uruguay no gasta el dinero que tiene que gastar en evitar de que el humo que sale por su chimenea no sea tóxico y aplique algún proceso posterior de tratamiento a ese tipo de emisiones que tiene esa planta industrial, él se está ahorrando ese dinero, ¿no? Se está ahorrando ese dinero. Los efectos externos son estos. En el caso de la contaminación, para que esa empresa produzca sin contaminar, tiene que gastar una cantidad de dinero que a lo mejor hoy no la está gastando. Entonces, ese dinero que no está incorporado en el precio del bien, porque en consecuencia el papel que produce, si no gasta plata en proteger o en evitar la contaminación, ese precio de ese bien no tiene incorporado el costo de evitarla a la contaminación. Esto es una externalidad negativa, y es el ejemplo que habitualmente se da en economía a la hora de analizar este concepto. Un proceso de producción entonces que no tiene incorporado dentro de sus costos, en consecuencia el precio del bien no tiene incorporada esa información, que es, por ejemplo, el costo de no contaminar. Es un caso de una... ¿Sí? Igualmente, hasta que sean sancionado todo eso, el ahorro que tienen es muchísimo más del gasto que van a tener de tener que salir a resolver una situación futura. Sí, por supuesto, sí, ni hablar. Uno, si en una etapa inicial no protege la contaminación, va a producir más barato en una primera instancia, y después a lo mejor te ponen una sanción, te ponen una multa para que vos corrijas esa situación, evites la contaminación. En general esos procesos se dan evitando de que la empresa empiece a funcionar hasta que no estén probados todos los mecanismos que tienden a evitar la contaminación sonora, visual, en el aire, en el agua, etcétera. Y bueno, para eso hay también un sistema sancionatorio, ¿no es cierto? Entonces acá es donde uno necesita que el Estado intervenga regulando la economía, ¿no? Entonces, muchachos, ustedes pueden producir eso, pero pueden producir bajo estas reglas, porque estas son las reglas necesarias para la producción. ¿Cuándo lo puede hacer? Porque cuando el Estado toma para sí esa función,
cuando la toma. Cuando el Estado se retira y deja estas funciones al mercado, la solución que encuentra el mercado no es la mejor. Nosotros estamos viendo cuando el mercado, andando solito, hace cosas que no están bien para todos. Uno era los efectos externos en el caso de los procesos productivos de contaminación. También hay efectos externos positivos, no solo son, como el caso de la contaminación, un efecto negativo. En el caso de un productor agropecuario que, por ejemplo, se dedique a la producción de miel, y otro productor que esté por ahí cerca que se dedique a la producción de forraje. Por ejemplo, yo de esto no sé mucho, todo estoy hablando de lo que me contaron, capaz que hay alguno que es un capo en este tema, pero bueno, a mí me dijeron que si yo me dedico a la producción de miel, las abejitas están re contentas si cerca tienen un lugar en donde hay muchas flores. Entonces, si mi vecino se dedica a la producción de alfalfa, también a él le va a encantar que haya abejitas, porque el proceso de reproducción de las plantas se va a ver beneficiado como consecuencia de la presencia de las abejas. Entonces, ambas producciones, la de miel y la de alfalfa, no tienen incorporado en su estructura de costo y tampoco en los precios con los que salen luego al mercado, los efectos positivos ahora, no negativos, positivos, que genera el hecho de producciones con este grado de complementación. Entonces, este es un caso donde tampoco tengo incorporado en el precio de los bienes que van al mercado de bienes, dentro de los costos, ni efectos negativos ni efectos positivos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo va jugando este tema de las externalidades o de los efectos externos? Hay otro punto que dice deficiente o nula valoración de los bienes públicos. Bienes públicos. Vamos a tener que separar lo que es un bien público de un bien privado. Es decir, un bien público, hay dos principios que no se aplican, que sí se aplican en el caso de los bienes privados, que son el principio de la exclusión y de la rivalidad. En el caso de los bienes privados, yo quiero un determinado bien, me quiero comprar un autito, voy a la concesionaria de auto, y compro el auto, me dicen cuál es el precio, estoy de acuerdo y me lo llevo, lo retiro del mercado. Y el proceso de rivalidad se genera, se llama principio de exclusión, se retira el bien del mercado. Cuando yo estoy pensando en un bien común, no en un bien público. Un bien común sale del mercado y antes de salir hubo un proceso de puja por la adquisición de ese bien. Ese es el principio de la rivalidad. Si dos personas querían un mismo bien, el empresario decidirá a cuál de los dos se lo vende, a qué precio. Este proceso de rivalidad conduce a que se defina que uno se lo va a llevar y el otro no. Entonces quedó uno afuera, el otro se lo lleva y luego lo retira del mercado. Eso pasa con los bienes públicos, con los bienes privados. Con los bienes públicos no pasa lo mismo. Con los bienes públicos estos principios no están presentes. No están presentes. Y esa es una característica básica de los bienes públicos. Por ejemplo, si yo voy el domingo y llevo a amacar a mi hijo a la plaza no me llevo la hamaca a mi casa, queda en la plaza. Termino de amacar a mi hijo y viene otro papá, otra mamá, o viene otro niño y se puede amacar. Ese es un caso de un bien público. Salvo que coincidamos en el horario,
el proceso de rivalidad no va a ser tan sangriento, digamos, al menos por una hamaca. Podemos empezar por el tobogán y lo dejo un ratito con la hamaca, pero no se genera una exclusión, el bien no es retirado del mercado, no hay una rivalidad porque no hay un precio. Entonces, al mismo tiempo, mucha gente está haciendo uso de ese bien, y no tiene las características de los bienes privados. Entonces, aquí hablamos de una deficiente o nula valoración en el caso de los bienes públicos. Hay otro ejemplo que puede ser cuando, no sé si alguno anda por el mar y ese tipo de cuestiones, pero cuando los barcos andan por el mar, usan los faros de referencia. Entonces, en determinados lugares hay faros que permiten la ubicación y la visualización de determinadas regiones para los que navegan en el mar, ¿no? Sirve de referencia. El hecho de que un Estado construya un faro que permite que muchos barcos lo vean, significa que hay varios que están haciendo uso de ese bien. El hecho de hacer uso de ese bien no significa retirarlo del mercado, porque al mismo tiempo pueden estar utilizándolo más de uno, y el hecho de que lo use más de uno tampoco significa que ese bien desaparezca, no se consume con un solo uso, sigue estando en uso ese bien. Bueno, este es otro ejemplo de un bien público, ¿no? Entonces, ¿cómo le fijo el precio a algo que no se va del mercado y que lo puede estar usando más de una persona? A mí me queda claro cómo le pongo precio a un bien en una economía de mercado, donde yo tengo en cuenta cuánto pagué de mano de obra, cuánto pagué de materiales, cuánto pagué de las máquinas, cuánto quiero ganar, y llevo todo eso al mercado, pongo el precio, y viene alguien que le gusta ese bien en esas condiciones de calidad y precio, y se lo lleva. Eso es una situación normal de la economía de mercado. Ahí queda clarísimo cómo se forma el precio de ese bien. Pero en el caso de estos otros bienes, los bienes públicos, hay una dificultad a la hora de asignarle una valoración adecuada. Se le puede asignar, de hecho, mucha gente sostiene de que asignándole una valoración adecuada a los bienes públicos, yo podría fijar prioridad en materia de políticas públicas, es decir, atender, una vez que está definido que me voy a dedicar a tal tema, a la educación o a la investigación científica, a la educación universitaria, lo que fuera, yo puedo medir, a ver cuántas personas he formado, qué efecto tiene para una economía tener gente instruida, formada. Entonces, esto me permite a mí ir teniendo una idea de cuánto me cuesta producir un médico, un ingeniero, un alumno de un colegio primario, de un colegio secundario, ¿no? Y a mí me permitiría de alguna manera ir teniendo una idea del precio de ese bien. Pero estas particularidades de la no exclusión y la no rivalidad no me dejan a mí fijar de manera adecuada la valoración de esos bienes. Bueno, este es un defecto que tiene la economía de mercado con este tipo de bienes. Bien, después hay una cuestión de la existencia de rendimientos a escala creciente. Aquí hay, bueno, es un tema técnico, hay unas cuantas palabras complicadas, pero la vamos a ir ordenando. A ver, rendimientos a escala creciente significa que en la medida en que yo aumento la escala, los costos unitarios son cada vez menores. A ver, estoy preparando una sopita en mi casa, y somos 4 para tomar la sopa, y se agrega siempre el desubicado, el quinto comensal, digamos.
Se incorpora el quinto comensal y ¿qué hago? Y bueno, qué sé yo, agarro y le agrego un poquito más de agua, pero el costo de producir sopa para 4 o para 5, yo tengo que sumar todo lo que gaste y dividir por la cantidad de personas y ahí obtengo que el costo unitario. Hay actividades que tienden costos unitarios que van siendo cada vez menores en la medida en que yo aumento el tamaño. Entonces producir sopa para 1 quizá me sale más caro o igual que producir para 2, y en la medida que yo voy subiendo en la cantidad de personas, el costo por cada unidad me va significando una economía que tienen que ver con las características de los bienes. Entonces, cuando yo aumento la escala, es más fácil la incorporación de procesos automáticos y eso va haciendo de que el costo de cada unidad me salga cada vez menos. Entonces, es un problema si esa escala de rendimientos es creciente, es decir, que siempre me sale menos, porque ¿cuál va a ser el tamaño ideal? ¿Y el más grande accedía en algún momento? Y no. Siempre va a haber otro más grande que va a ser más económico. Bueno, ahí se me presenta un problema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una empresa energética, a ver, en Santa Fe y en Córdoba tenemos las empresas provinciales de energía, hace un tiempo no gozan de la mejor imagen social, pero bueno, la seguimos teniendo, asociada al precio de la energía nada más, pero en el caso de esas actividades yo tengo un tendido del cablecito y ese cable tolera una cantidad enorme de personas que pueden incorporarse a esa red, ¿no? Entonces a mí me sale lo mismo una red, extender el costo de extender la energía a 1 cuadra y si voy incorporando más personas a ese proceso de distribución, el costo unitario de distribuir la energía va a ir bajando. Entonces ahí estoy frente a un tipo de actividad que por las características técnicas tiene un rendimiento a escala creciente. Entonces siempre un tamaño mayor va a tener como resultado un costo unitario más pequeño, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Tienen soluciones técnicas que van hacia no la competencia, sino van hacia el monopolio, van hacia un solo prestador. Por eso nosotros tenemos, Santa Fe y Córdoba, un prestador del servicio, porque aquí no se aplica como en la economía de mercado un mercado de competencia, donde hay muchos oferentes y todos son del mismo tamaño y ninguno ejerce una posición dominante en el mercado, ¿no? Bien. Otro punto que quiero marcarles es el de la mala o insuficiente o insatisfactoria distribución de la renta. Bueno, esto, gente, posiblemente sepan más ustedes que yo, digamos, ¿no? Porque la desigual distribución de la renta, esto tiene que ver porque hay gente que tiene muchos ingresos y porque hay gente que tiene ingresos más bajos. Bueno, tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Teóricamente, la ventaja del sistema de economía de mercado tiene incorporado el concepto de la eficiencia, pero a su vez ese concepto de la eficiencia pareciera darse de patadas con el de la distribución de los ingresos, porque ese concepto de eficiencia parece que a mí me lleva hacia grupos más pequeños, altamente eficientes, y una gran cantidad de gente que queda fuera del mercado. Al quedar fuera del mercado, esa ineficiencia se traduce en una mala distribución de la renta. Entonces, si yo miro en la República Argentina cómo está repartida la renta, y hay varios indicadores, vamos a ver si alcanzamos a dar, no hoy, pero alguna referencia histórica de cómo ha evolucionado la economía argentina en materia de distribución de la renta. Claramente puedo decir que hay
grupos de población que tienen ingresos muy muy altos y grupos que tienen ingresos muy muy bajos, y en el medio una gran cantidad de gente con distintos niveles de ingresos. Bueno, cuando esto se amplía, es decir, cuando se amplía la distancia entre el grupo de gente que tiene más ingresos y el grupo que tiene menos ingresos, eso se identifica como una distribución desigual del ingreso. Entonces, hay algo en el funcionamiento de la economía que me genera esta cuestión. Eso ocurre en nuestro país, ocurre en todos los países del mundo. A ver, los invito, si les gusta por ahí escuchar algunas cositas, aprovechando que está el amigo Google y YouTube y todas estas cosas que antes no estaban, pero anoten por ahí, hay un gaucho, el amigo Stiglitz, que sigue estos temas a nivel internacional, que fue Premio Nobel de Economía, y nos cuenta qué es lo que estuvo ocurriendo en la economía americana en los últimos años en materia de distribución del ingreso. Y él en esos videos también está describiendo la situación que se va generando, en la cual los ingresos de la población que más ingresos tienen crecen a una velocidad muchísimo mayor que los ingresos de la población que menos ingresos tiene. Entonces, si el de arriba crece más rápido que el de abajo, la distancia es mayor. Entonces hay algo que está funcionando mal en la economía que acentúa las diferencias. Entonces, esto se mide a partir de distintos indicadores. Se toma la población y se la ordena de mayor a menor nivel de ingreso y se arman grupos de 10% de población y de 10% de ingreso, ¿no? Entonces se va midiendo la relación que hay entre cada uno de estos grupos. Cuántas veces la población, el 10% de la población que más ingresos tiene, cuántas veces más gana que el 10% de la población que menos ingresos tiene, ¿no? Entonces uno imagina que el 10% de la población que más ingresos tiene gana el doble, el triple, que el 10% de la población que menos ingresos tiene. Pero no, ese número es bastante más grande. No es ni el doble, no es ni el triple, Habría que empezar a multiplicar por números más grandes, ¿no? Empezamos a multiplicar quizás por 20, quizás por 30, Entonces, en la Argentina, en los periodos en los momentos en donde estos valores alcanzaron miren, en la década del 70 era de 15 veces. Es decir, la población que menos recursos tenía, la población que más recursos tenía, el 10% que más recursos ganaba 15 veces más que la que menos recursos tenía. Bueno, estos valores en estos últimos años han ido sufriendo distintos cambios de acuerdo a las situaciones de cada momento. En la década pasada se fueron achicando estas distancias, luego volvieron a subir, la crisis del año 2008-2009, bueno, ahora en los últimos años pareciera que nuevamente esas distancias se están empezando a agrandar. Les reitero, estos son fenómenos que se producen en todas las economías capitalistas del mundo, incluso en los Estados Unidos, madre de todas las madres económicas en materia del capitalismo. Así que bueno, eso es un problema muy grave que genera la economía de mercado, esta mala distribución de la renta y del ingreso. Y luego un concepto que es como último problema o desventaja de la economía de mercado, que es el tema de las dificultades para solucionar desequilibrios. Estos desequilibrios, a ver si puedo dar un ejemplo. Un desequilibrio es una crisis. A ver, ¿se ubican? ¿Han visto alguna crisis? ¿Han vivido alguna crisis? Me imagino, ¿no? Que sí, capaz que sí, ¿no? Por ahí algunas que otras. Bueno, hoy estamos en una crisis económica.
¿para qué vamos a ir tan lejos? En el 2008 estuvimos en otra, en el 2001, 2002 estuvimos en otra, en el 89 estuvimos en otra, en el 85 y así podemos seguir, Celestino Rodrigo, etcétera, y seguir para atrás también, ¿no? Esta cuestión de que si la economía de mercado funciona bien, si asigna eficientemente los recursos, si es la forma más adecuada para llevar adelante un comportamiento competitivo que beneficia al consumidor, ¿cuál es la razón por la cual se generan las crisis entonces, ¿no? Se generan problemas en donde está en discusión hoy el sistema de precios. Hoy no sabemos cuál es el precio del dólar, un precio de referencia en el mercado, ¿no es cierto? Lo desconocemos por completo. Y eso refleja la crisis en la que estamos inmersos actualmente. Las tasas de interés son altísimas y bueno, dijimos que no es negocio llevar adelante una actividad productiva. Esto es un problema. Eso va a generar caída en el nivel de actividad, eso genera desempleo, desocupación. Estoy tratando de ver cómo cerró el dólar hoy. Y vamos a escribir aquí ámbito y le vamos a preguntar al amigo ámbito si se calmó o no se calmó el mercado de cambios. Y ahí entramos en ámbito y pareciera que estamos más o menos como ayer, 28.46, ayer estábamos 40, hay movimientos un poco así hacia arriba o hacia abajo y parecería que hay un pequeño aumento en el dólar mayorista. Bueno, eso es una crisis y eso es una dificultad que tiene la economía de mercado. ¿Por qué razón se producen esas crisis y por qué se produce la necesidad de que los estados luego intervengan para que las cosas se restablezcan en su cauce y vuelvan a funcionar? En la crisis del año 1930, una crisis que generó un parate a nivel internacional, bueno, muy parecida a la crisis del año 2008, que comienza con una crisis en la bolsa a partir de el mercado de las cédulas hipotecarias, de las garantías para las propiedades de inmueble, que fue cayendo en cadena y que generó consecuencias que hay economías que todavía, 10 años después, no han terminado de salir de estos inconvenientes que generó la crisis del año 2008. Bueno, en el año 1930 pasó algo similar, sin una crisis de una profundidad tremenda, con muchísima gente desempleada, casi una década en lo que los niveles de actividad no volvieron a los valores previos a la crisis, y bueno, hasta que el Estado no intervino en aquel momento a través de la aparición de la escuela de pensamiento del keynesianismo, de John Maynard Keynes, que propuso que el Estado intervenga, que comience a gastar y de esa manera nuevamente comience a funcionar la actividad económica. A partir de ahí, y desde la década del 30 hasta básicamente mediados de los 70, se acepta estos preceptos y la economía de la mayoría de los países crecen con una mayor presencia del Estado en la economía, ¿no? Luego viene la crisis del petróleo, donde el precio del petróleo, que era en base a lo cual todo el mundo producía, esa crisis tuvo que ver con un aumento de 4 o 5 veces el precio del petróleo. Entonces, ¿eso qué generó? Y un aumento en los costos de producción. Al aumento de costo de producción, un aumento en los precios luego de los bienes. Esto empieza a generar un proceso de inflación como no se había conocido antes en el mundo, ¿no? Entonces empezamos con problemas en el nivel de actividad y problemas en el nivel de precio de los bienes. A nivel internacional, no
no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. ¿Y esto qué fue generando? Que la mirada sobre el funcionamiento de la economía que tenía Keynes, que consideraba que era buena la intervención del Estado en la economía, ya dejaran de tomarse de esa manera. Ahí lo tenemos algunos exponentes de la economía como Milton Friedman y demás, otros autores monetaristas que consideraban que el problema estaba asociado por el gran tamaño que tenía el Estado. No estaban hablando de la Argentina, estaban hablando del mundo. El problema estaba originado entonces que durante 40 años los estados en el mundo habían crecido mucho. Y eso originaba que para sostenerlo había que cobrar muchos impuestos. Y esa gran cantidad de impuestos que se cobraban no favorecía el desarrollo de las inversiones. Esto nos lo decía Milton Friedman en el año 2018 para la Argentina. Lo estaba diciendo para el mundo en la década del 70. Como verán, pareciera que algunas cosas se repiten, ¿no? Se repiten bastante, ¿no? Bien, entonces a partir de ahí, básicamente en los países más desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, comienzan procesos en los cuales el Estado comienza a achicarse. Esto se denomina, busquen por ahí, a ver, todos tienen celulares y ese tipo de cosas. Necesito un favor. Busquen en el celular Consenso de Washington. Consenso de Washington. Y necesito que cada uno me lea por lo menos una medida que fija el Consenso de Washington. Sí, con Wikipedia. A ver, ¿tenemos alguno? A ver cómo han investigado, si hicieron la tarea o no. Cualquiera. Vamos, los amigos de Paraná, lo veo mover los dedos con los celulares. Venado Tuerto, San Francisco, Reconquista. Córdoba. A ver quién encuentra una medida, una de las 10 que tiene previsto el Consenso de Washington. A ver. ¿Quién habla? Liberación del comercio, subsidio de agricultura. A ver, espere, no. Está establecido, el consenso dice 10 medidas y están numeradas, del 1 al 10. Si quiere voy con la número 1. Disciplina fiscal. No más ¿quién habla? ¿Quién habla que no escucho? Villa María. Villa María, ¿quién está hablando? Justo Juan. Juan, a ver, acércate al micrófono, Juan. Ahí va. ¿Quiere que vayamos con uno acá de Resistencia, profe? A ver, Resistencia, me tira una. Juan, acércate del micrófono, a ver. Disciplina fiscal. Disciplina no más fiscal. déficit fiscal, presupuesto balanceados. Bueno, ahí nos quedamos quietitos. Disciplina fiscal. A ver, nosotros tenemos que ubicar esta discusión. La primera discusión es si el sistema de mercado funcionando solito hace todo bien. Y yo lo llevo a un momento de la historia. El momento de la historia es después de la crisis del petróleo y en donde los estados, estamos hablando del mundo, Yo sé que como argentinos nosotros tenemos una tendencia
a solo mirar lo que nos ocurre a nosotros, pero nos olvidamos un ratito de la Argentina, un momento nos olvidamos de la Argentina. Y pienso en el mundo, y en el mundo se juntan los grandes y dicen, estas son las medidas que tienen que tomar los países porque los estados son muy grandes. Estamos hablando de principios de los 80, Estamos hablando de medidas que estaban de moda en el mundo en la década del 80 y nos decían, número 1 de resistencia, me dicen disciplina fiscal. ¿Qué significa ser disciplinado fiscalmente en resistencia? A ver, ¿cómo sería? Yo sé un chico indisciplinado. Cuando sale al recreo empieza a correr como loco en el patio. ¿Qué es ser disciplinado fiscalmente? Claro que no tener mucho déficit con respecto al Producto Bruto Interno. O sea, estoy haciendo un extracto de acá el punto número 1. Sí. No, pero no sería por ahí, La primera parte sí, no tener mucho déficit. Eso es ser disciplinado. No tener déficit. ¿Cuándo yo tengo déficit? Cuando lo que gano, lo que recaudo, es igual o mayor a lo que gasto. Si yo gasto más de lo que recaudo, estoy frente a déficit. Si no, si yo estoy igual o mayor, estaría en una situación de disciplina fiscal, digamos, ¿no? Al menos no estoy en una situación de déficit fiscal. ¿Cuándo tengo déficit entonces? Cuando gasto más de lo que recaudo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué recomendaban a los países hacer en la década del 80? No gasten más de lo que recaudan. Eso era el punto 1, una recomendación. A ver, el amigo Juan que estaba buscando el parlante hoy, ¿ya está con alguna otra? La número 2 de Villa María. El reordenamiento de las prioridades del gasto público. Reordenamiento de las prioridades del gasto público. Sigo mirando al Estado y digo, bueno, a ver, ordenen las prioridades, de más prioritario a menos prioritario. ¿En qué idea estamos? En que lo que no es prioritario lo tenemos que sacar, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero depende de cada gobierno eso, que toma como prioridad. Por supuesto, eso después tiene un montón de juicios de valor, de lo que es prioritario para uno no lo es para otro, es otra discusión. ¿Qué más dicen? A ver, Reforma después de la disciplina fiscal y del reordenamiento, ¿qué otra cosa dice? El punto 2 aquí en Venado Tuerto. Sí, Venado. La inflación como parámetro central de la economía. Para los impulsores del Congreso de Washington, las políticas de ajuste y reforma estructural tienen su origen en la crisis de la deuda. En la crisis de la deuda. Bien, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Ahí me están diciendo, parados en el año 80, los países desarrollados, que a nosotros no nos va bien porque en la década del 70 nos endeudamos. Entonces, hay mucha deuda. Y esa deuda, de alguna manera, están diciendo que viene de la mano de procesos inflacionarios, digamos. A ver, nosotros tendríamos que preguntar por qué en la década del 70 entonces los países latinoamericanos tenían deuda. Porque a nosotros agarró una subida de la tasa en el mundo en la década del 80 y nosotros tomamos las deudas en la década del 70. En los 70 tomo la deuda, en los 80 sube la tasa y me explican por qué me va mal. Me va mal porque la tasa de interés es muy alta y yo estoy endeudado. No estoy hablando de la Argentina de hoy, estoy hablando de América Latina y estoy hablando de la década del 70 y del 80. Yo les pregunto, ¿podrán investigar para la clase que viene si los países latinoamericanos en la década del 70 se endeudaron mucho o no? ¿O alguien lo sabe? La mayor toma de deuda fue en la década del 70 en los países latinoamericanos. Por eso
Por eso hoy en día están como están, la mayoría de los países están debiendo a los fondos por las deudas contraídas hace 30 años atrás. O 40 años atrás, sí, es así. Bueno, ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué se requiere para endeudar un país? Si el presidente de la nación quiere tomar deuda, ¿puede hacerlo? No, tiene que tener ¿A quién le tiene que pedir permiso? ¿A quién le pide permiso? al Congreso. Al Congreso. Bien. ¿Por qué Pero no los 70 averiguan? todavía. ¿Por qué no No, averiguan sí, cuántos países tenían Congreso en la década de 70? Ninguno. Tienen todos. ¿Por qué no había Congreso? Tienen gobiernos militares. Ajá. ¿Y entonces quién autoriza endeudarse si no hay Congreso? El pueblo. El jefe del ejército, el que está cumpliendo la función de presidente de la nación. Sí, señor. No tengo que pedirle permiso al Congreso Nacional. Con pedirle permiso al jefe del ejército ya está. Sí. Con eso era suficiente. Bueno, puede ser que por ahí encontremos algunas casualidades. Bueno, entonces sigamos con el consenso de Washington, que es explicarnos en los 80 por qué nos pasamos de rosca y por qué tanto Estado le hacía mal a la economía. Y el Estado tenía que hacerse más chiquitito. La medida 1, 2, a ver, alguien que me lea la que sigue. En el Chaco que andaban con la lista en la mano ahí. Profe, hay una que me llama la atención acá en las 6. Sí. Que me parece que nos toca de cerca ahora. Tipo de cambio. Se considera que el tipo de cambio real debe ser lo suficientemente competitivo como para promover el crecimiento de la exportación a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta del país lo permita, al mismo tiempo que se mantenga un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel sustentable. Pero eso, ¿para cuándo lo escribieron? Para ahora. Para ahora parece, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la recomendación número 6. Un tipo de cambio competitivo. ¿Qué es un tipo de cambio competitivo? Un tipo de cambio alto. ¿A quién le va bien cuando yo tengo un tipo de cambio alto? Al que vende sus productos afuera. ¿Por qué? Porque le pagan el mismo producto en dólares. Entonces ese señor le va fantástico. Bueno, ahí me recomiendan tener un tipo de cambio competitivo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se desarrollen las exportaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿qué otra medida tenía el consenso de Washington? Que por ahí me saltearon la 3, la 4, la 5. Reforma impositiva. Reforma impositiva, ¿qué más? Liberalización de los tipos de interés. Flexibilización de los tipos de interés. Eso significa que puede subir y bajar de acuerdo a las condiciones de mercado. Es decir, que el Estado no intervenga, que el mercado funcione solito. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Política comercial es la número 7, que dice que es la liberación. Sí, la liberación de las importaciones. Perdón, yo interrumpí. ¿Podés volver a leerlo? Sí, política comercial. La liberación de las importaciones constituye un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo, orientación hacia afuera. Muy bien, muy bien. O sea que la política comercial es libre. ¿Y por ahí no hay alguna que hable de las privatizaciones? ¿No hay alguna que hable? La tengo porque esto es acotado. Yo en la número 8 únicamente dice privatización de las empresas estatales. Nada más ni nada menos, privatización de las empresas estatales. Es decir, que los servicios públicos y la producción de bienes, en el caso en que esté en manos del Estado, tenía que pasar al sector privado.
Bueno, estas son las recomendaciones que en la década del 80 el mundo, quienes dominaban el mundo, digo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, digamos, los líderes a nivel internacional, decían, muchachos, a ustedes les va mal porque se endeudaron. Nosotros nos endeudamos porque ustedes nos dieron la plata y ahora subieron la tasa y ahora nos explican por qué estamos pagando mucho de intereses y por qué nos va mal. ¿Y cómo hacemos para que nos vaya bien? Y para que nos vaya bien, dicen, muchachos, abran su economía, nada de restricciones, que podamos venderle lo que nosotros querramos y comprarle lo que nosotros querramos. Exportaciones, importaciones libres. El precio del dinero, la tasa de interés libre. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va el concepto? Entonces, acá tenemos esa discusión presente. Este cuadro de ventajas y problemas, ustedes léanlo y si son tan amables, pueden leer estos 10 puntos, así en modo de titulares, y a veces parece el túnel del tiempo, parece que estuvieran leyendo esas noticias para hoy, ¿no? Bueno, ¿quién aplicó esas medidas de política económica en la Argentina en los 90? Menem lo hizo. Claro, exactamente. Acá la licencia, Carlos Saúl, la licenciada Sopeto me dice, lo hizo Cavallo. Cavallo de San Francisco, le quieren echar la culpa, ahora van a decir, no, de Venado Tuerto, de Cavallo. ¿Es cierto que es de San Francisco? Sí. No, pero lo de San Francisco parece que lo desconocen. Bueno, gente, hasta ahí estamos porque lo voy a desnucar a todo. Hace 1 hora, 15 minutos que estoy hablando solo. Necesito que ustedes comiencen a leer. Este trabajo llegamos hasta la mitad. Este es el apunte de hoy que se llama El mercado y su funcionamiento. Aquí hay una promesa de Sopeto que le va... Ahora lo sube en unos momentos a este que estamos viendo ahora, que llegamos hasta la mitad. Nosotros lo vamos a completar en la clase que viene, ¿sí? La idea es que ustedes comiencen a leer, así interactuamos un poco más y no vamos avanzando sin estar seguros de que ustedes están leyendo algo. ¿Van entendiendo un poquito? Yo me explico, la información, cómo se la presentamos, es la adecuada. Se aburren, se duermen. ¿Qué dijo? Sí, si no estaba hablando. ¿Todo bien, ¿Qué dijo? profe? ¿Todo bien? Bueno, vamos bien ahí, Paraná. A ver, los amigos de Paraná. Sí. ¿Todo bien? Bueno, ahora en un minuto vamos a subir... Hay algunos veteranos que se acuerdan de toda la crisis, por eso más o menos... Ah, sí, más vale se quedan calladitos. Sí, me imagino. Me imagino que algún veterano se debe acordar de todas. Sí, lamentablemente parece el túnel del tiempo. Las 10, 12 crisis que tuvimos, todas las soluciones pasan por la misma manera, pero bueno, ¿qué va a ser? Será un problema crónico que estamos teniendo últimamente. Bueno, ahora Patricia va a subir el archivo, les pido por favor que vayan leyendo. Yo le mandé un trabajito de Samuelson, que ese sí ya lo tienen, que tiene 22 o 23 páginas, comiencen a leerlo y así interactuamos un poco. ¿La gente de Venado Tuerto me está haciendo algún tipo de seña o estoy equivocado? Veo que se sacuden los brazos de atrás. No sé si están festejando. No. Quieren irse. Bueno, entonces mañana el Día de la Bandera. Feliz día. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, un segundo, quédense en línea que Patricia ahora le va a hablar. Bueno, gracias. Hola a todos. Escúchenme una cuestión. El jueves juega Argentina a las 15 horas. Vamos a adelantar la clase, la vamos a hacer de 13 a 15 para no perder la clase. Vos tenés la semana que viene, después yo voy a retomar recién en agosto, ¿sabes? Julio-agosto. La cuestión es así.
El jueves empezamos a las 13 horas. Nosotros ya reservamos el aula. No sé si todas las facultades regionales van a tener la misma predisposición en reservar el aula. De todas formas, Nancy va a empezar a las 13 a 15, porque hay regionales que me pidieron, porque tienen en las mismas aulas, van a hacer la transmisión del partido, y otras y aparte porque muchos deben querer ver el partido. La cuestión es que no quiero que perdamos las clases. Nancy empieza a las 13 horas a dar la misma. Los que puedan conseguir el aula bien, los que no pueden hacerlo o verlo desde sus computadoras a través del Adobe Connect. Así que cualquiera de las dos opciones. Después nos queda la semana que viene y luego retomamos en agosto, porque ya empiezan los exámenes y todos teníamos reservado solamente la semana de la que viene, ¿está? Luego yo les doy el cronograma del segundo cuatrimestre, donde van a tener 2 semanas de economía hasta finalizar esta asignatura. Entonces, el jueves de 13 a 15 horas es la clase con Nancy de taller de economía. ¿Alguna consulta? No se escucha nada, ¿viste? Villa María, de la materia en que faltaban notas. En el caso particular mío, yo subí todos los trabajos de problemática y me aparecen como que no están corregidos. Los subí en el campus. ¿Cómo es tu apellido? Es John. Escuchá, ayer estuve con Lucía, que tenía una lista larga que estaba corrigiendo los trabajos. Me prometió, porque hay un acta ya hace de febrero o marzo que la tiene para completar. Así que espero que la complete. Los de Carlos Giorgetti, las 2 asignaturas del primer cuatrimestre, todos los que mandaron, ya firmó, así que pueden dar sacate y lo pueden verificar. Si lo de Lucía no es así, cada regional váyanos enviando, que ya fuimos recibiendo con Paula, para completar lo que falta, y aquellos que deben trabajo, váyanlo enviándolo, así ya lo vamos completando, ¿saben? Esta es la semana previa. La semana que viene ya finalizamos el cursado de este cuatrimestre. Nos van a quedar 2 semanas de estas asignaturas y luego empezamos con las electivas en el segundo cuatrimestre, ¿saben? Yo la semana que viene creo que ya voy a tener el cronograma estimativo, y vayan reservando las aulas para el segundo cuatrimestre. Siempre en el mismo horario, ¿eh? Patricia de Villa María. Dale. Sí, mira, quiero a ver si llegó el analítico mío del pozo. Espérame 2 segundos. No me voy de acá, lo llamo por el interno y ya te confirmo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y si no, quedan liberados, gente. Nos vemos, feliz Día de la Bandera, disfruten y hagan mucha fuerza el jueves, a ver si San Paoli nos da alguna alegría. Nos vemos. Espérame, Pozo, que ya te digo. Agustín, queda liberado. Aquí está la liberación que quiero subir. Pregúntale a Pauli si el certificado analítico de Pozo ya llegó, porque me preguntan acá. Así te lo respondo. Sí, Pauli. Me pregunta Pozo si el certificado analítico ya llegó. Dale. Así ya le confirmo y se queda tranquilo. Sí. Patricia. Sí. Este está acá, porque está acá. Este es el archivo que necesito que suba. ¿Cuál es? Ya ahora me siento lo subo.
esto está perfecto ya. Ya llegó y está todo bien. Villa María. Sí. Llegó todo bien. Está todo bien vos tu certificado, ¿sabes? Patricia, de Villa María. Dale. En el último análisis que subiste, nos faltaban algunas notas del ingeniero Giorgetti, que nos había corregido los trabajos, pero no las había subido. Del año pasado, de las materias. ¿Lo podrás actualizar? Sí. Porque tenemos que rendir un examen. Escucha, en el analítico formal, vos podés entrar a CISACAT, porque él esta semana nos pasó todas las calificaciones de ambas materias de todos los que tenía trazado. Ah, bien. Entrá y fíjate, si está ahí, ya está. Gracias. Dale. Gracias, Patricia. Feliz día de la bandera. Gracias igualmente. Disfruten y descansen. Un beso enorme. Ya le subo el apunte.